Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Leseo Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 6 de mayo del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 22 grados centígrados. Agradable el clima, con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Y ante la ausencia de la voz femenina, les doy el correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo. gbradio.com.mx, ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestros Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896 1230. Pues amigos y amigas, el tema, coronavirus. Hay dos temas que yo pensaba tener dos temas exclusivamente el día de hoy. Uno en donde sentí coraje el día de ayer. El señor presidente López Obrador se sentía orgulloso de la cantidad de remesas que estaban enviando nuestros connacionales de los Estados Unidos hacia México, que se había incrementado en un 20%. Orgullosamente pasa a ser la primera fuerza económica del país, las remesas. Y se sentía realmente orgulloso, contento, satisfecho. Y a mí, contrariamente, me dio vergüenza, me molestó, me agredió esa situación de que digan, es que gracias a nuestros connacionales que no viven en México, que están fuera de sus casas, fuera de sus familias, porque en este nuestro México no tienen trabajo. Se tienen que ir 1, 2, 3, 10 años, 15 años para estar enviándoles centavos a sus familias, porque en México se estaban muriendo de hambre. Y orgullosamente el señor presidente dice, nos acaban de mandar 20% más de remesas. Perdón, ¿en qué país del mundo se sentirían orgullosos porque su principal captación de divisas fueran por los connacionales que no encuentran trabajo en su país? El señor presidente muy alardeaba esa situación. A mí me hizo sentir mal por los millones y millones de hombres y mujeres que dejaron todo por irse al sueño americano. Y que si bien es cierto, normalmente no se alcanza el sueño americano ni para los propios gringos, pues les alcanza para enviar dinero a sus familias, que coman, que se mantengan. Muchos de ellos dejan a sus niños chiquitos y los vuelven a ver adultos. Qué bien se ha de sentir eso, ¿no? Me quiero imaginar que ningún pariente del señor presidente se ha ido de mojado, arriesgando la vida, arriesgando a perder familia, a perder hijos, a perder padres, a trabajar a un país ajeno, en donde aparte de todo, dicen que nuestros hombres son violadores y homicidas, y nuestras mujeres son prostitutas. Qué increíble. Ese es uno de los temas. O el otro, lo que dice el señor presidente, la corrupción. Antes era la mafia del poder. Ahorita vamos a dar unos datos que nos van a sembrar, ¿eh? Bueno, perdón, entonces, ¿cuál es el cambio? Tuvimos que agregar lo del coronavirus en virtud de un dato bien importante que dio hoy en la tarde en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, en donde, ahora sí, un magnífico médico, el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna
de un hospitalito cualquiera, nada más del hospital inglés. Y aparte de ser jefe de medicina interna, es el encargado del departamento de epidemiología sobre el virus del COVID-19 en el mismo hospitalito, en el ABC. Me quiero imaginar que es torpe el doctor. No es como el subsecretario, el super subsecretario de Salud Pública Federal, Hugo López-Gatell, ¿no? No hay ni punto de comparación. Y si eso lo vemos, que los invito a que se metan al portal de López Dóriga Digital, en donde dice, aún en tiempos de COVID-19, fíjense, no la barbarie. Sería muy magnánimo de mi parte decirle que se atrevió a decir una tontería del tamaño del mundo. Dice, se puede donar sangre, asegura López-Gatell. Amigos y amigas, los que han tenido la necesidad de ir a donar sangre, si usted tiene un resfriadito, un pinche resfriadito, no puede donar sangre. Tiene usted un cuadro diarreico, no puede donar sangre. Tiene usted temperatura de 37 grados, no puede donar sangre. Tiene usted una infección urinaria levecita, no puede donar sangre. En una pandemia en donde dice que el coronavirus mata, entonces el coronavirus, perdón, ya me perdí, ¿no? Recuerden que soy muy torpe en esto. Entonces el virus no va por el torrente sanguíneo, no sé. Según el super subsecretario, y como dijo el señor presidente, de los mejores médicos de México y del mundo, a la madre, dice que entonces el virus no va por la sangre, no se transmite, el virus no se aloja en el torrente sanguíneo, ni en las arterias, ni en las venas. No sé en qué parte se encuentre exacta y concretamente. Hasta donde yo sé, los virus se desplazan por el torrente sanguíneo, pero lo vamos a discutir. Otra barbarie. Nada más vamos a leer los puros encabezados. Dice el señor presidente que no ha aumentado la violencia contra las mujeres en esta cuarentena, porque hay mucha fraternidad familiar, dice el presidente López Obrador. Y yo no me pregunto, ¿de dónde saco? El 911 dio las cifras, nadie las dio, el 911. 155 llamadas por hora, las 24 horas del día, en donde una mujer llama para pedir asistencia porque está siendo violentada, física, verbal, sexual, de cualquier forma está siendo violentada. 155 mujeres por hora. Pero el señor presidente dice que hay mucha fraternidad familiar. ¿Quién estará mal? ¿El señor presidente o el 911? Si le preguntamos al señor presidente, va a decir, yo tengo otros datos. ¿Qué datos tiene, señor presidente? Yo tengo otros datos. Punto, se acabó. No voy a especificar ni me voy a adentrar quiénes son mis fuentes o quiénes son los que me dan esos datos. El 911 no sirve. Porque aquí dice que no ha aumentado la violencia contra mujeres en la cuarentena. Hay mucha fraternidad familiar. López Obrador indicó que el aumento de la violencia partía del supuesto que si se estaba más tiempo en las casas podía darse una violencia familiar. Esto no está sucediendo. El mismo 911 dijo que hace mes y medio el promedio de las llamadas de violencia intrafamiliar hacia mujeres era de 50, 60 por día. Ahora, ahorita les vamos a pedir a ver si me hacen el favor de sacarme 155 por 24. Ahorita son 155 por hora.
Pero ya sabemos que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la razón por las buenas, por las malas o a fuerza. Aquí tenemos una llamadita nada más que yo con este aire. Doris Romero, buenas tardes desde Bogotá, muy buen programa. Doris, te agradecemos primeramente que estés viendo un programa desde este pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México, en esta hermosa República Mexicana. Mil gracias a Doris Romero. Ojalá nos recomiendes. Comparte el programa de La Hora del Búho y de todos los programas que pasan en esta su estación GB Radio y Radio Tepozotlán. Pues vamos a comenzar por la negativa del señor presidente, pero voy nada más a aclarar esa duda, donde dice el señor presidente que no ha aumentado la violencia contra mujeres, que hay mucha fraternidad familiar. Hay 155 llamadas por hora, que son 3.270 mujeres violentadas por día. Si eso al señor presidente le gusta llamarle que hay mucha fraternidad, me doy. Perdón, yo soy un ignorante. Y este dato lo pueden estar ustedes checando en Animal Político del día de hoy. Sí, ya sabemos que en nuestro México la información verídica por parte del sistema político es nula o escasa. Recuerden, y no se me olvida porque era el cumpleaños de mi señora madre, el 16 de marzo de este 2020, dijo el señor presidente, no pasa nada. Hay que ir a comer a la fondita de la esquina, el apapacho, el abrazo, el saludo, el cordial, hay que convivir con la gente. El 16 de marzo. Para el día 20 de marzo, una eternidad en el tiempo, 4 días después, nos salen con que entra la etapa 1, que iba a durar hasta el 20 de abril. Confinamiento se alarga del 20 de abril al 30 de abril. La fase 2, la fase 3, confinamiento, cierre de la industria no indispensable. Después nos dicen que entre el día 6 y el día 8 de mayo se iba ya a estancar el crecimiento de los casos de coronavirus. Después dijeron, dice mi mamá que siempre no, mejor del 8 al 10. No, primero dijeron del 8 al 10, después dijeron no, del 6 al 8. Bueno, un día después vuelve a ser del 8 al 10 de mayo. O sea, pasado mañana hasta el domingo, el día de las Madres. Porque según las pruebas que se están realizando, hay un estancamiento en los padecimientos. Y hoy el señor doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna del Hospital Inglés, y el encargado epidemiólogo del COVID-19 del mismo Hospital Inglés, dio una cátedra de lo que es la ignorancia del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal. Cuando dice el señor doctor que en México se hacen 776 pruebas de coronavirus a nivel nacional. A nivel nacional, pura madre, ¿no? Porque normalmente se hacen 7 ciudades, pero lo quiso generalizar, y como él lo quiso generalizar, así lo saco yo. 776 pruebas por cada millón de personas. Es lo que se está haciendo en nuestro país día con día. 776 pruebas por cada millón de personas. En el resto del mundo,
En los 187 países que conforman la ONU, se hacen 30,000 pruebas por cada millón de personas. 30,000 pruebas por cada millón de personas. Y en México se hacen 776 por cada millón de personas. Estamos en el número 146 de 187. Casi al final. Del país en donde menos pruebas se hacen. Y esas 776, estamos hablando de en hospitales federales y de particulares, porque usted se la va a hacer al laboratorio, al Hospital Inglés, al INDE, al Ángeles, le cuesta poquito más de 10,000 pesitos. Las que se hacen en los institutos, no sé qué costo tengan, o a lo mejor son gratuitas, pero entre todos se hacen 776 pruebas por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo vamos a poder sacar una conclusión de cómo va la curva ascendente o descendente del virus con 776 pruebas por cada millón de habitantes? Cuando se dice, en el mundo, en países en donde no tengamos un populista al frente, ¿no? Se hacen 30,000 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Con qué parámetro vamos a decir, estamos aquí, estamos arriba, estamos muy arriba, o ya comenzó la curva descendente? Con 776 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Cómo podemos asegurar que es del 8 al 10? No, mejor del 6 al 8, no, mejor regresamos del 8 al 10. ¿Cómo? ¿Con qué parámetro? Vamos a seguir hablando de esto, amigos y amigas, son las 4:18. Nos vamos a nuestro primer corte. El capitán Manuel Martínez del bello puerto de Acapulco, Guerrero. Buenas tardes, Lick. Qué tristeza de que tengan que abandonar a sus familias para darles una mejor vida. Sí, de ese tema vamos a hablar largo y tendido, porque es una vergüenza nacional, que los que realmente queremos a México, los quisiéramos de regreso. Porque no es justo la separación de las familias. Pero hay alguien que se alegró porque hubo una mayor recaudación de divisas. Qué increíble. La corrupción nunca se va a terminar. Y es más mortal la inseguridad que el coronavirus. Aquí en Guerrero, en todo el estado, hay más de 25 muertes diarias. Sí, señor. Así es, capitán. Pero estamos requete bien. Eso es lo que dice el señor presidente. Ayer fue el día menos violento de lo que va del mes de mayo. Fue el menos violento el día de ayer. Y nada más mataron a 79. ¿Con qué cara se sale en la mañana a dar una conferencia de prensa cuando hay 79 familias que están llorando por el fallecimiento de un padre, de una madre, de un hermano, de una esposa, de un esposo, o de un hijo o una hija? Y decir, vamos superando. No, lo que pasa es que el fin de semana pasado hubieron 85 muertos por día. Bajaron 6 muertitos, es decir, con 85 cadáveres diarios, 85 muertes asesinadas por día, es cada 15 minutos. Un muerto cada 15 minutos. Pero como ya bajó, y están felices en Palacio Nacional, porque ya bajaron a 79, ha de ser cada 14 minutos con 30 segundos, una cosa de esas, ¿no? Un muertito menos cada 30 segundos. ¿Ve? Después nos preguntan por qué somos tan incrédulos de lo que nos dicen los políticos de nuestro país. Primero hay que comer en la fondita, ¿no?
Hay que darse el abrazo, el apapacho, el beso, el saludo. 4 días después, la sana distancia. ¿Están preparados? No, no estábamos preparados. Ya le había dado a China, primordialmente, que de ahí sale la enfermedad. Media Europa ya tenía la contaminación encima. Pues aquí no pasa nada. Pues imagínense si pasara. Llevamos 1 mes y medio enclaustrados y nos dicen del 8 al 10 de mayo, el pico más alto, no mejor del 6 al 8, no mejor lo regresamos del 8 al 10. Y dicen, con esto ya tenemos el parámetro para determinar cuándo va a comenzar la curva descendente de esta pandemia. Cuando se están haciendo 776 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Qué porcentaje da? Así a grosso lo quiero sacar a mente, es el 0.7%, si no es que el 0.007%. 776 contra 1 millón. Ahí está. En otros países en donde el populismo no existe, en otros países en donde sí se le da la premura a una enfermedad de esta magnitud, hacen 30,000 por cada millón de habitantes. ¿Qué porcentaje da? De 30,000. Ustedes pueden estar diciendo, no, es en Estados Unidos, es en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, Alemania, España, Japón, China, Turquía. Turquía está en el lugar 80. A lo mejor ahí está en 20 o 22,000 o 23,000. México está en el 146. A 41 lugares del último lugar en donde menos pruebas se hacen sobre el coronavirus. ¿Y quieren que les creamos de que ya vamos de salida? Ni siquiera sabemos si vamos de entrada o de salida. Los hospitales están llenos. No hay camas disponibles. ¿Cómo vamos a saber? Están dando los datos. Temperaturas de más de 39 coronavirus. Primero, el subdelegado de salud, el doctor Hugo López-Gatell, dijo que le dé coronavirus al presidente para que quede inmune. Después dice, ay güey, mejor no. Que mi jefecito, me quedo sin chamba si mi jefecito le pasa algo. No sabemos. Del no pasa nada, abrazos y no balazos, y ya estaba la pandemia. En la marcha de las mujeres, que eran neoliberales, esa marcha legítima de las mujeres en contra de la violencia, 8 de marzo, el señor presidente no decía nada. El día 9 se fue en contra de las mujeres porque le estaban pintando su casa, Palacio Nacional. Ya se les expropió el señor, ¿no? Unos días después, fase 1, fase 2 y fase 3. Van a ver si para finales de mayo ya se puede comenzar a reabrir paulatinamente la economía en nuestro país. Pero con ese tipo de autoridades. ¿Qué autoridad tiene el señor doctor Hugo López-Gatell, aunque su patrón y el presidente de todos los mexicanos, diga que es uno de los mejores médicos del México y del mundo? Cuando le están diciendo aquí, perdón, no es cierto lo que está diciendo. No hay un parámetro real para decir que ya va a comenzar la curva descendente. Con 776 pruebas por cada millón de habitantes, no es posible de hacer esa determinación matemática. Él ya lo dijo.
Y lo que decíamos hace un momento, antes de irnos al corte. Usted, amigo y amiga, antes que uno iba a donar sangre, muchas veces las vendía. Ahora, un familiar necesita sangre. Va usted, lo primero que le preguntan, ¿tiene fiebre? ¿Ha tenido fiebre en los últimos 8 días? ¿Ha tenido gripa? ¿Ha tenido algún tipo de infección? Sí, sí lo he tenido. Perdón, ¿usted no puede donar? No, no he tenido. Pase y done. Y ahora nos dice el doctor Hugo López-Gatell, como dice el señor presidente, no lo digo yo. A mí ya me quedan muchas dudas. Como lo dice el señor presidente, uno de los mejores médicos de México y del mundo. Aún en tiempos de COVID-19 se puede donar sangre, asegura López-Gatell. Y uno se queda así como turulato, ¿no? Entonces, ¿el virus no pasa por el torrente sanguíneo, me pregunto yo? Amigos y amigas, que ojalá y no requieran una transfusión de sangre. Y si le requieren una transfusión de sangre, por favor al donante que le hagan un examen de coronavirus. Hay que ir a pagar 10,000 pesos, ¿no? Pero es preferible eso a que nos esté donando a alguien que inconscientemente y sin saber pueda tener este padecimiento. Dice, el subsecretario Hugo López-Gatell invitó a la población a donar sangre pese a la pandemia de COVID-19 en un video difundido en redes sociales. Amigos y amigas, eso es inhumano. Ya está, este señor doctor, ya está igual que el señor presidente de los Estados Unidos. Tómense, hagan sus buches con cloro, para que el cloro mata todo. Sí, también lo mata al cabrón que se lo tome. Ya está igual que Donald Trump. Den unos tragos de cloro y con eso se les quita el coronavirus. Le tundieron hasta decir ya basta. Ahora el señor doctor Hugo López-Gatell dice, donen sangre, no pasa nada. No pasa. Nos están diciendo, amigos y amigas, cubrebocas forzoso. Bueno, el presidente dice que el doctor López-Gatell dijo, no es necesario el cubrebocas. Bueno, pero para la población, usted se quiere meter a un centro comercial, al centro comercial, ya todos están cerrados, al súper, al mercado, con cubrebocas. Menos para el presidente. Porque si usted ve la mañanera, nadie trae cubrebocas. Nadie está en la sana distancia. Bueno, es que ellos son tocados por el Supremo, ¿no? A ellos no les pasa nada. Pero ¿y a los periodistas? Y me voy a salir un poquitín del tema. Tanto les pega el señor presidente al periodismo, a los reporteros, a la gente profesional de la noticia. Porque nada más les da la palabra a los paleros, que ya traen escritas las preguntas a forma de que el señor presidente se pueda lucir, o que el señor presidente pueda salirse del tema cuando le toque un tema rasposo. ¿Por qué siguen yendo a las conferencias de prensa? A las conferencias matutinas, no son de prensa. ¿Por qué siguen yendo? Levanten la mano, tengan un poquito de valor. No nos presentamos. Lo vemos por televisión porque se tiene que informar a la gente. Pues no se presenten en el Palacio Nacional, de todas formas no les van a dar la palabra. Hagan un acto de valentía, ¿no? Continuamos con esto. Dice, a través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, invitó a la población a donar sangre pese a la pandemia de coronavirus y el COVID-19. Aún en los tiempos de COVID se puede donar sangre en forma segura. Por favor, dona sangre por el bien de todos, aseveró. Ojalá y nos esté viendo algún doctor, nuestro buen amigo el doctor Hernández, médico de cabecera de GB Radio. La pregunta, con una infección de esta magnitud en donde se paralizó al mundo, ¿se puede donar sangre? Yo pensaría, no.
sería lo último. Nos ponen los cubrebocas, porque con las microgotas de saliva, usted, amigo y amiga, puede infectar a alguien. No se salude de mano, porque a lo mejor trae el bichito en las manos. No se toque la cara. Póngase gel, póngase alcohol, lávese las manos. Y nos dicen que adentro, aquí afuera en las manos, podemos tener millones de bichitos de coronavirus. En la saliva, otros tantos millones. Pero en la sangre no hay ni un bichito, ¿eh? Ni uno. Le vamos a pedir a nuestra productora a ver si nos puede comunicar con el doctor Hernández para hacerle esa pregunta. Con lo poco que uno sabe, a lo mejor uno se confunde. Pero mejor que un profesional no nos dé. A ver, un segundo. Dice, aún en la epidemia de COVID-19 es posible donar sangre de forma segura. Les invito a ponerse en contacto con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea a través de las líneas telefónicas disponibles. Dona sangre, salva vidas. El funcionario aseguró que quien dona sangre salva vidas, por lo que invitó a realizar esta acción altruista. Eso, que se lo crea, le iba a decir que su mamá, pero no. Con esta pandemia, con este encierro, la gente no va a donar. Y hay mucha gente que necesita de sangre. Porque le van a hacer una cirugía, por una transfusión, por lo que sea. Necesitan sangre. No hay donantes ahorita. Primero dicen, no salga. Ahora, hay tanta necesidad de sangre, porque le cuesta más de 5,000 pesos el medio litro, ¿eh? Usted la dona. Si es para un familiar, qué bueno. Si usted la dona como pago en uno de los hospitales del gobierno, al donante no le da nada, pero al que la recibe, 5,000 pesitos el medio litro de sangre. A ver, explicó que la sangre es muy útil para diversos tratamientos en la niñez como en la edad adulta. Está inventando el hilo negro el señor doctor, ¿no? Pues tan sencillo, sin sangre no vivimos. Usted pierde 1 litro de sangre, amiga y amigo, cae en estado de shock. Usted no puede donar más de poquito menos de medio litro de sangre, 450 mililitros es el tope. Y aún así, se siente usted mareado. Y aquí nos lavan el coco, que para eso son expertos en esta cuarta transformación, en lavarnos el coco, en cambiarnos el mundo, en darnos otra idea, otra imagen, muy diferente a una realidad. Y nos dicen que la sangre es muy útil para diversos tratamientos, tanto en la niñez como en la edad adulta. No es muy útil. Es vital para la vida humana. Pero que nos diga el señor doctor que es muy útil. De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por autoridades de salud, si bien no existe un desabasto en los bancos de sangre del país, la donación sí se ha visto reducida en un 60 o 70%. Lo que decíamos, si la gente está confinada en sus casas, no sale a donar. Pero, si vemos aquí lo que dicen, en las últimas cifras, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por las autoridades de salud, si bien no existe un desabasto en los bancos de sangre del país, no existe un desabasto de sangre. Entonces, ¿cómo nos dicen que la donación sí se ha visto reducida en un 60 o 70%? ¿Qué forma de tratar de engañar al pueblo? Nada más. No hay desabasto. Bueno, pero bajó el 70% de donantes. A ver, ¿es negro o es blanco?
Y eso lo está diciendo el que dice el señor presidente López Obrador, que es uno de los mejores médicos de México y del mundo. Ahorita se va a comunicar con nosotros el doctor Hernández, está en consulta, para que nos explique, ¿no? Oigan, con una infección, y le voy a decir, que no es, el coronavirus mejor lo quitamos, con una infección se puede donar sangre. Si me dice que sí, me retracto de todo. No voy a decir lo que dijo Javier Alatorre de Televisión Azteca, de que no le crean al doctor Hugo López-Gatell. Pero me quedan muchas dudas de lo que está diciendo. Primero, que con 776 pruebas por cada millón de habitantes tengamos perfectamente determinado el porcentaje, cuando se deben de hacer 30,000 pruebas por cada millón de habitantes. Por eso México está en el lugar 146 de 187. Casi al final. De los países en donde menos pruebas se hacen en el mundo. ¿Por qué? No las habían comprado. Punto. Las pruebas hace 10 días todavía no estaban en México. Todo a lo tarde. Dice el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el doctor Jorge Enrique Trejo Gómora, hizo previamente un llamado a que la donación de sangre debe de continuar debido a que, a pesar de la emergencia sanitaria que se vive en el país por el nuevo coronavirus, hay muchas personas que necesitan de transfusiones sanguíneas para sus tratamientos, tales como los pacientes de enfermedades hemato-oncológicas, con hemorragias obstétricas, traumatismos y accidentes. Claro, y de esos traumatismos, de esas enfermedades hemato-oncológicas y obstétricas, se requieren muchísimos litros de sangre. Pero esos litros de sangre tienen que ser litros de sangre sana, no enferma. ¿Y cuántos portadores del coronavirus hay asintomáticos? Que a ese paciente en particular no le hizo. Su sistema inmune funcionó perfectamente, aunque no reconoce la presencia de ese virus porque nunca lo había tenido, lo pudo controlar. Pero ¿cuántos miles y miles de personas en nuestro país son portadores asintomáticos? Pero el hecho de que haya sido un portador asintomático no significa que a la persona que se lo está transmitiendo la sangre no reconozca su sistema inmune a este bichito. Punto. Y en lugar de hacerle un bien a una madre que tuvo a su bebé y que tuvo una hemorragia fuerte, o una persona que tenga un problema de sangre, problemas hemato-oncológicos, o un traumatismo, o un accidente, se contagie. Si se están haciendo 776 pruebas por cada millón, es porque no hay los reactivos para hacer 30,000, como se deberían de hacer. Entonces, y si usted va a donar sangre, pues primero le tendría que hacer la prueba de COVID-19, esperarse 2 días, si sale negativo, adelante. Pero el hecho que salga negativo no significa tampoco, y eso lo dijo perfectamente claro hoy el doctor Francisco Moreno Sánchez, que dentro de 8 días no tenga usted padecimiento, porque nos dicen que tarda hasta 14 días en aparecer la sintomatología del problema. Usted se siente bien, pues se presentan, no hay síntomas, dono, y a los 8 días salimos con COVID-19. Perdón, ¿qué partida de madre le pusimos a la persona que le donamos? Conocido, desconocido, le pusimos en media madre, ¿no? Hoy, en un par de minutitos más, nos vamos a volver a comunicar con el doctor Hernández a ver qué nos dice, porque me suena espantoso. Amigos y amigas, a su servidor le dio hepatitis cuando tendría yo 10 o 11 años.
A partir de ahí, no puedo donar sangre. Punto. Estoy curado totalmente, pero no puedo donar sangre porque tuve hepatitis. Hace unos cuantos años apenas, ¿no? Pues no puedo donar. Usted es diabético, no puede donar. Que no son... la hepatitis sí es por virus, pero la diabetes no. Es una deficiencia pancreática. Y aquí nos dicen que... A ver, si lo hubiera modificado el doctor López-Gatell, yo hubiera dicho, se le pide a la población en general que ya se haya hecho un estudio de COVID-19 y haya salido negativo. Le pedimos su cooperación porque está haciendo falta sangre. Pero primero dice, no existe desabasto. Y un renglón abajo dice, se ha visto reducida en un 60-70% de los donadores. Nada más con que lo hubiera agregado. Si usted ya se hizo la prueba de COVID-19 y salió negativa, le vamos a pedir de la manera más atenta que si puede, done un poco de su sangre para salvar una vida. ¡Qué diferencia! Pero no, dice que me voy al titular de esta. Aún en los tiempos de COVID se puede donar sangre en forma segura. ¿Cuál es esa forma segura, señor doctor? ¿Cuál? No. Y eso que dice el señor presidente López Obrador, que es de los mejores médicos de México y del mundo. No, eso sí que está realmente crítico. Vamos a seguir con el siguiente tema, si no nos va a dar tiempo. Y regresando al corte de la hora, si ya se desocupó el señor doctor Hernández, le vamos a hacer esa pregunta nada más. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Y es que esto es increíble lo que está pasando, que ya estamos en una curva descendente cuando no se tienen los parámetros para poderlo decir. Vamos requete bien. Eso era a principios de marzo. El 16 de marzo. Váyanse a comer a la fondita. El abrazo, el beso, el apapacho. Que se ve el cariño, que se ve el amor. 4 días después, la sana distancia. ¿Qué incongruencias hay en esta cuarta P? Nos vamos a este tema, amigos y amigas, que es deplorable, que insisto, a título personal, está publicado en el Heraldo del día de hoy. AMLO celebra cifra récord en remesas. Agradece a migrantes su esfuerzo. Yo me quiero preguntar cuántos de esos 15 millones, poquito más de 15 millones de mexicanos y mexicanas que están en los Estados Unidos no quisieran estar con sus familias en sus lugares natales, en sus pueblitos, en sus ciudades, en sus rancherías. ¿Cuántos? No hablemos de Veracruz, de Puebla, Zacatecas, que son los principales exportadores de mano de obra mexicana hacia los gringos. ¿Cuántos hombres y mujeres se han quedado en el camino para llegar a la frontera norte? ¿Cuántos miles y miles de hombres y mujeres que ni a Estados Unidos llegaron y que se quedaron en alguna parte de nuestro país y que lo único que son es un número más de los desaparecidos? Y a eso
celebra la cifra récord en remesas. Se antepone, perdón amigos y amigas, ahí es el coraje, la rabia que uno siente. Anteponer los dineros a la vida humana. Si esto lo hubiera dicho el expresidente Peña, el expresidente Calderón, el expresidente Fox, el expresidente N, el mismo señor presidente López Obrador, se los hubiera comido vivos. Pues lo dice él, como él se dice. Yo quiero ser el Mesías. Perdón. Pues sí lo dijo. Cuando le hicieron una entrevista, que con quién se quería comparar, con Benito Juárez. Quiero ser un Mesías igual que fue Benito Juárez. Ya cuando se habla de Mesías, se habla de la supremacía. Algo anda mal. Lo voy a leer textual. Yo siempre me refiero al señor presidente como el señor presidente López Obrador. No, cuando lo leo textual, tal como dicen aquí, lo digo yo. No van a decir, ay, es que el búho le dice López Obrador, como si se conocieran, como si fueran cuates. Si aquí dice López Obrador, así lo digo. Si me refiero yo hacia la figura presidencial, siempre me voy a referir como el señor presidente López Obrador. Y aquí dice, López Obrador informó que de febrero a marzo pasado se registró un aumento del 35%, algo que no se daba desde hace 20 años en México. Hago el primer paréntesis, amigos y amigas. Y esto no será, no es consecuencia de la cuarta T, incluyendo la cuarta T, pero no exclusiva de la cuarta T. Aunque ahora han ido más mexicanos y mexicanas a los Estados Unidos a trabajar. ¿No será eso? Que a lo mejor eran 15 millones, ahora son 16 millones. Porque tampoco encuentro mucha coherencia en lo que dice el señor presidente, porque aunque aquí en México, por desgracia, y ante esa pandemia, que al parecer era un chiste, ya se perdieron 600,000 empleos. Bueno, y como bien dicen, si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Pues en los Estados Unidos hay más de 15 millones de desempleados. Y ante ello, me queda mucha duda de que entre los desempleados no sea la mano de obra mexicana, la mano de obra barata, la mano de obra mal pagada. Pero aún así, creémosle al señor presidente, pero que aumentó el 35%, algo que no se daba desde hace 20 años. Y yo me vuelvo a preguntar, y la opinión de ustedes es la única que vale. Hay que conmemorar, hay que festejar, que por culpa de cualquier cantidad de administraciones, la actual y las anteriores, por falta de planeación o por valemadrismo, se tengan que ir, se tengan que separar a hombres y mujeres de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Si se hubieran preocupado y ocupado para que en nuestro país hubiera mano de obra, no se hubieran ido, estarían aquí. Pero ¿quién se va? Quien en su casa dicen, tengo hambre y no hay dinero. Tengo hambre y no tengo trabajo. ¿Se van a arriesgar? A ver, primero que lleguen a la frontera norte y después que pasen a la frontera norte. ¿Cuántos hombres y mujeres no habrá desaparecidos? Miles. ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro país han quedado mutilados en el trayecto? ¿Cuántos? ¿Cuántas madres, padres, esposas, esposos e hijos se preguntan dónde está nuestro familiar? Que se fue ilusionado para matarnos el hambre.
Y lo dije cuando todavía estaba de presidente el licenciado Peña Nieto, perdón les debería de pedir el Ejecutivo a la gente que está en los Estados Unidos. Perdón, porque no hicieron nada para que esos connacionales se quedaran en sus tierras, se quedaran con los suyos, se quedaran con sus familias. No han hecho nada. Perdón les deberían de decir diario. Ofrecerles un perdón diario. Pero aquí festejamos que haya un incremento en las remesas del 35%. Qué despreciativo. Hablando de la alegría que le da al señor presidente López Obrador, que haya habido un ingreso de divisas de más del 35% en comparativa con el año pasado y una cifra récord en los últimos 20 años. ¿Puedo estar de acuerdo? No. A ver, perdón, pero alguien está llamando. A ver, un segundito, mientras voy a pasar aquí el teléfono a cabina para que vean quién es, a ver si es el doctor que me está haciendo el favor de marcar. ¿Cómo es posible que festejemos que han enviado más divisas? La única forma de festejar que hayan entrado más divisas es porque tuvimos cero crecimiento económico en nuestro país. Porque tuvimos el menos 0.1%. Y conforme las estadísticas, esperamos que para fin de año estemos en el menos 7.2% en nuestra economía. Va a decrecer el 7%. El petróleo no deja dinero. Antes decíamos bendito petróleo. Como hubo un presidente en México que dijo, hay que aprender a ser ricos porque ya tenemos petróleo, fue López Portillo. Y ahora, la empresa más endeudada del mundo se llama Pemex. Y ahora nos dicen, bueno, pues ya no es Pemex, pues ahora que sea los migrantes, no los que paguen el plato roto, y que sean ellos quien mantengan la economía del país. ¡Qué vergüenza! Punto. No hay mucho de dónde escogerle. Dice en el Heraldo, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los migrantes mexicanos luego de que el dato de remesas de marzo marcó un aumento histórico que no se registraba desde hace 20 años. Agradeció a los migrantes en lugar de ofrecerles una disculpa. Allá, y acaba de regresar un amigo mío, el Jarocho, un saludo al buen Jarocho, acaba de regresar, estuvo 3 años. No conoció a su nieto, a su hijo lo dejó chico, que es un adolescente. Y yo trabajaba 15, 16, 17 horas diarias para poderles enviar unos dólares a mis familias. Trabajando como esclavo, comiendo poquito para no gastar. Y le agradece que manden las remesas, ahora sí que se lo han ganado con el sudor de su frente, y en lugar de ofrecerles una disculpa pública en nombre de las anteriores administraciones y de la actual, porque gracias a las malas administraciones que hemos tenido en nuestro país y a la actual, se siguen yendo de nuestro país. Siguen huyendo porque no hay fuentes de trabajo. Y lo que nos espera, no hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo, ¿de qué van a comer hombres y mujeres en nuestro país? Pues tienen que ir. Punto. Yo recuerdo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Europa. Mi padre era español, quise conocer la tierra de él. Estaba todavía el rey Juan Carlos. Ahorita ya está el rey Felipe VI. Y de repente sacaron algún discurso de él en donde él ofrecía disculpas públicas
a los españoles porque se iban a trabajar sobre todo a Francia y a Suiza, porque no les podía dar el trabajo a todos los españoles. Pero aquí en México les agradecemos que sigan, chinguense, güeyes, échenle para adelante, güeyes, manden más lana, manden más, trabajen más, coman menos, duerman menos, pero envíen más. Qué desagradable. Yo iba a decir una palabrota. Qué desagradable situación. Desde la mañanera, el mandatario indicó que en marzo se registró la llegada de 4,000 millones de dólares. Ese apoyo sí se ve. Claro que se ve. Queremos agradecer a los migrantes mexicanos porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo 4,000 millones de dólares. Llevaba casi 20 años que no sucedía. Hubo un incremento de febrero a marzo del 35%, detalló el mandatario. Insisto, hay que agradecerle para que se vayan a sufrir, que se vayan a malcomer, para que puedan seguir enviando remesas ante la negligencia y estupidez de nuestras autoridades. No importa que se vayan de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, de Zacatecas, de donde sea, de nuestro Estado de México, que se vayan a los Estados Unidos para que envíen más remesas, para que el señor presidente les agradezca. Que dejaron aquí a la familia, a la madre, al padre, a los hijos, a la mujer. No importa, hombre, váyanse, manden más remesas. ¡Qué vergüenza da! No hay forma de cómo no enojarse ante una patanería de ese tamaño. Y de los que llegaron, y de los que no tuvieron la fortuna de llegar, que se quedaron en el camino, que fueron víctimas de las comunidades agresivas de nuestro país, de los cárteles, de las drogas, y los que no llegaron, porque no se fueron voluntariamente, no porque tenían aquí un buen trabajo y dijeron, no, me voy al gabacho a chambearle. No, se fueron porque no tenían dinero en su país, porque su país se olvidó de ellos. Ahora se recuerda, ahora los recuerda. Y les agradece, ¿eh? Chínguenle, manden más lana, ¿no? Para que sigamos rompiendo récords. De acuerdo con las cifras del presidente, los paisanos enviaron a sus familias casi 100,000 millones de pesos, lo que se traduce en 10 millones de envío en un promedio de 9,000 pesos por envío. No. 10 millones de envíos. 10 millones de hombres y mujeres que están allá rompiéndose la madre para poder enviar unos pesos a sus familias aquí en México, porque aquí no tienen para comer. Aquí no tienen para sobrevivir. 10 millones. Para que se les envíen 9,000 pesitos. 9,000. 9,000 pesos, que no hay trabajos en México en donde se los paguen. No hay fuentes de trabajo. Y ahorita ya cerraron más de 300,000 empresas. Se piensa que de aquí a fin de año van a cerrar 500,000 de empresas y más de 1,000,000 de hombres y mujeres desempleados. Pero eso sí, estos hombres y mujeres que se rompen el lomo, trabajando 16, 17, 18 horas diarias, para poder enviar 9,000 pesos. 9,000. Bueno, yo se las cambio, amigos y amigas. Hay 8 millones de huevones y huevonas, de los ninis,
que se les da 3,500 pesos al mes. Perdón, no entiendo. Les dan una tercera parte de lo que nuestros connacionales, trabajando mañana, tarde y noche, les mandan a sus familias aquí. Y aquí, si hay alguien de 18 a 29 años que ni estudia ni trabaja, le dan 3,500 pesos. Dígale a nuestros connacionales que les van a dar 3,500 pesos de ayuda, que regresen a sus países, que regresen a estar con sus familias, que regresen a estar con sus hijos, que los vean crecer, que puedan darle el último adiós a sus padres. ¿Cuántos migrantes se enteraron de la muerte de sus padres días, semanas o meses después? ¿Y quién les ha dado las condolencias en un país extraño, en donde no nos quieren, en donde hay un racismo hacia latino espantoso, en donde hay un presidente que nos denigra, que nos dice que los hombres son violadores y homicidas, y las mujeres prostitutas? Y no hay un presidente en México que diga ya basta, respeta a mis connacionales que hacen el trabajo que los gringos no quieren hacer, que los respeten. A mí me dicen, vamos a Estados Unidos. No, mi madres. Y aquí hay que... Pues les agradecemos, que sigan enviando más remesas. Porque esa administración va de mal en peor. Porque esa administración prometió el 4% de crecimiento. No, el menos 0,1%. López Obrador sostuvo que eso compromete a su gobierno a seguir apoyando al pueblo de México, y ante esto se comprometió que cada mes va a dispersar 100,000 millones de pesos en créditos a pequeñas empresas. Populismo y más populismo. Es distraer. El señor presidente López Obrador, si le tenemos que decir que es un genio, es para distraer. A ver, a lo mejor yo siempre fui muy torpe para las matemáticas. Están enviando 100,000 millones de pesos nuestros connacionales a sus familias de aquí. Aquí se les va a descontar un porcentaje por el manejo de los dineros, que en lugar de 100,000 se queden 90 o 95,000 millones de pesos. Pero esos 90 o 95,000 millones de pesos hay que entregárselos a los familiares a los cuales se les está enviando. Entonces México no se los entrega en dólares, se los entrega en pesos y entran a las reservas internacionales del Banco de México. Punto. Pero la lana es de ellos. Pues está diciendo el señor presidente López Obrador que se comprometió que cada mes va a dispersar 100,000 millones de pesos en créditos. Perdón, señor presidente, no es su dinero. De esos 100,000, quizás al gobierno de México le toquen 5, 6 o 10,000 millones. El resto hay que entregárselos a los beneficiarios, ¿no? Que ahorita van a tener una ganancia el Banco de México y los bancos, porque una cosa es de que cuando usted compra un dólar, ahorita lo está comprando en 24.80 y tantos, pero si usted vende un dólar se lo van a comprar en 24.10. Bueno, ahí tienen otra ganancia. Pero de ahí a decir que los 100,000 millones de pesos que envían nuestros connacionales de los Estados Unidos para México, los va a repartir, a dispersar a pequeñas empresas, créditos familiares, de vivienda y programas sociales. Esos programas sociales son para mantener a los huevones. Punto. Esos programas sociales es para comprar el voto, para comprar la intención del voto. E insisto, ojalá ya tuviéramos un presidente
que se preocupe por el pueblo. No se preocupe por ser populista. Que abra fuentes de trabajo. Eso es lo que no pedimos que nos den. Simple y sencillamente que nos pongan donde hay. Que abran fuentes de trabajo. Ahorita se van a dar 2 millones de créditos a la palabra por 25,000 pesos a la micro, pequeña y mediana industria, perdón. A lo mejor a la micro, a lo mejor le puede servir. Tantito, pero le puede servir. Pero a la pequeña, no le sirve para bendita sea la cosa. Porque con que tenga 5 o 6 trabajadores, ya se le fue en el salario mínimo, Ya se le fue. Punto. No se puede mantener. Pero, siempre y cuando estén afiliados a Morena. Siempre y cuando le llegue una carta firmada por el presidente López Obrador, que ya le dijo el INE, eso está prohibido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida. Son neoliberales, es lo peor en el INE, quiere comprar el INE, quitarle la autonomía al INE. Ahora con el cambio de consejeros, vamos a ver cómo queda el INE, porque si no va a ser INE Morena. Pero esos programas sociales es para comprar la intención del voto, para fortalecer la economía familiar. Sálganse para que ver cómo está la economía familiar. Es una inyección de solidaridad, de apoyo verdadero. Eso, ¿cómo lo podemos determinar, amigos y amigas? No lo encuentro. Agradece a los migrantes su esfuerzo. Pues más agradecerían los migrantes que la clase política de nuestro país hiciera su trabajo. Nada más. Y en lugar de repartir 3,500 pesos a quien no hacen ni madres, que se los den a las familias de los migrantes que están sufriendo del otro lado. Lo que tuvieron que pasar para llegar al otro lado. Lo que tuvieron que sobrevivir en el otro lado. Ojalá haya algún familiar del señor presidente, como dice él, con todo respeto, a ver si conoce un migrante, o es migrante, algún familiar de él. No creo. No, esto es de lo que no se había escuchado. Y miren que he escuchado estupideces de un chorro de presidentes de la República. Pero agradecerle y decir, échenle ganas, sigan con ese esfuerzo para que sigan mandando más dinero. No le está diciendo a nuestros hombres y mujeres que no se les brindó el apoyo en el país, se les va a brindar, Van a haber fuentes de trabajo en nuestro país. Vénganse, regrésense. No. Mejor nos dice que va a crear 2 millones de trabajos en 9 meses. Y se han perdido más de 600,000. Que sigan con esas mentiras. Que sigan engañando al pueblo de México. Ya estamos en la línea descendente del coronavirus, con 776 pruebas cada millón de habitantes, cuando se deben de ser 30,000 por cada millón de habitantes. Sigan engañando al pueblo. Ahora díganle que ahora vayan a hacerse una transfusión, no pasa nada. Qué cinismo, qué desfachatez, qué descaradez. En serio que da de un coraje que se utilice, que se transforme una cosa que nos debería dar pena, vergüenza. Así, qué bueno, síganle, échenle, lúchenle fuerte para que el próximo mes sigamos rompiendo récord de recaudación de divisas.
y unas formas distractoras, en lugar de enfrentar la problemática nacional, que no es poca. Mejor seguimos con la rifa del avión, seguimos con el Tren Maya, ya la curva va para abajo, distractores. Temas importantes durante 15 meses, durante 17 meses que lleva esta administración, díganme cuándo se han tratado en la mañanera. La mañanera está para que se luzca el presidente, para decir lo que a él le conviene que escuche el pueblo. Hice una frase que durante años y años estuvo en la boca del señor presidente: la mafia del poder. Todo era la mafia del poder. ¿Existía la mafia del poder? Claro que existía. Desde siempre. Por Revolución Mexicana, desde siempre ha existido la mafia del poder. Dice, de la mafia del poder a los contratos de la Cuarta T. La llamada mafia del poder aparece que vuelve y con mayor fuerza. Lo estoy leyendo de SDP Noticias del día 5 de mayo. Lo escribió el señor Manuel Díaz, el reportero Manuel Díaz. Insisto, cuando lo leo textualmente para no agregarle o quitarle o ponerle. Insisto, yo cuando me refiero al presidente, le digo siempre presidente López Obrador. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Para mí es la envergadura presidencial. Y en este caso dicen, Andrés Manuel López Obrador escribió un libro que no tiene desperdicio, titulado La mafia que se adueñó de México y el 2012, donde narra cómo la mafia del poder se adueñó del país y en el prólogo describe: la crisis no es de ahora. Se precipitó cuando un grupo de potentados, con la bandera del pillaje neoliberal, se apoderó de las instituciones públicas, los bienes y las riquezas del país. Esta minoría rapaz es la principal responsable de la actual tragedia nacional: la pobreza y el desempleo, la inseguridad y la violencia, la falta de democracia y la violación cotidiana de los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa. Amigo y amiga, cuando usted dice, yo quiero comprar este negocio, pues les enseñan los libros, partes en números rojos, partes en números negros, estas dificultades laborales, le enseñan la fábrica, la recorre la fábrica, y después dice, la compro. Perdón, si yo veo que hay tantas situaciones negativas, tantas cosas falsas, tantas hipocresías, tantas raterías, no le entro. No, pero el señor López Obrador, como candidato, quiso ser candidato cuando él decía, denme por muerto, desde el 2001. En el 2006, al diablo con las instituciones porque no ganó la presidencia. En el 2012, perdió. Y en el 2018 ganó. 18 años haciendo campaña presidencial. Bueno, 20 años porque sigue haciendo campaña presidencial. Pobreza y desempleo. Ha crecido, señor presidente. La violencia y la inseguridad ha crecido en números, así como usted felicitó y agradeció a los connacionales que están trabajando de migrantes por la cantidad de remesas que envía de divisas, pues, creció en comparativa con cualquier otro sexenio que los anterior que quieran poner. La inseguridad y la violencia ha crecido desmesuradamente. Desde 1995 no habíamos tenido un decremento. Desde aquel error, que le quisieron llamar error, que para mí no fue ninguno, del 94, en el 95 hubo un decremento del Producto Interno Bruto del 94. En el 2019, 25 años después, después de 25 años, no había habido un decremento. Un crecimiento del 1.8, del 2%, del 2.4, en los primeros años de Fox y de Calderón, del 3,5%.
pero no habíamos tenido un decremento. El 2019, del menos 0.1%. Este año se espera un menos 7.2%. De los derechos humanos mejor ni hablamos, porque hay una persona que estaba en Morena y que en 4 meses no ha puesto una sola queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del gobierno federal. Una. Rosario Piedra Ibarra, pues es una llegada muy cercana al señor presidente. Usted va y dice, es que no, están violando mis derechos humanos. ¿Quién? Un gobierno municipal, a la mejor. Un gobierno estatal, si es morenista, ni lo tocamos. Del gobierno federal es intocable. Dice, en las páginas 23 y 24, da cuenta de los empresarios que se hicieron multimillonarios en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Aquí viene una información bien interesante, y para poder concluir, yo creo que no nos vamos al corte. Dice, en la página 23 y 24, da cuenta de los empresarios que se hicieron multimillonarios en la administración de Carlos Salinas de Gortari, aprovechando las privatizaciones y el amiguismo que gozaban con el presidente. AMLO escribió, para calcular el monto del saqueo que se perpetró de 1988 a 1994, basta un dato obsceno e irrefutable. En julio del 88, cuando se impuso Salinas mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, donde figuran los hombres más ricos del mundo, solo aparecía una familia mexicana, Garzazada, regiomontana, con 2,000 millones de dólares. Pues bien, al finalizar aquel sexenio, ya se habían incorporado a la lista de Forbes 24 mexicanos más, casualmente, que en conjunto poseían 44,100 millones de dólares. En ese cuadro de ganadores, ordenados de arriba hacia abajo, según la riqueza de sus integrantes, aparecieron Carlos Slim, la familia Emilio Azcárraga, la familia Zambrano, la familia Peralta, Jerónimo Arango, Alfonso Romo, que es el encargado de la oficina del presidente. Perdón, permítanme, me perdí tantito. Alfonso Romo, Alberto Vallares, Pablo Arambura Zavala, la familia González Novoa, la familia Molina, la familia de Adrián Sada, el empresario Ángel Lozano Gómez, la familia Ricardo Salinas Pliego, la familia Bernardo Garza Sada, los hermanos Lorenzo y Roberto Servique, los banqueros Roberto Hernández, Roberto González, los empresarios Jorge Larrea, Eugenio Garza, Moisés y Antonio Cosío, la familia Martínez Huitrón, la familia Franco, los hermanos David y Adriana Peñalosa y Alfredo Jab Elú. Este fue un libro que escribió el entonces candidato López Obrador. Dice, la llamada mafia del poder parece que vuelve y con mayor fuerza. Entre los 24 mencionados aparecen destacados personajes que hoy son miembros y beneficiarios de la Cuarta T, igual que lo fueron con Carlos Salinas de Gortari. Empresario como Carlos Slim, que se ha hecho acreedor a importantes contratos como el segundo tramo del Tren Maya, Carlos Peralta, quien tiene como director adjunto del grupo IUSA a Raúl Salinas de Gortari, y que lograron un contrato para proveer más del 70% de los medidores y conectores que requiere la CFE, donde está nada menos que Manuel Bartlett. Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, Ricardo Salinas, quien ganó un megacontrato con la SEP de manos de su ex empleado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y que además será su banco, Banco Azteca, el encargado de la dispersión de los recursos del bienestar. Roberto González, finado,
con su nieto y también nieto de Carlos Jan González, a través de su banco, Banorte, tienen fuertes contratos con la actual administración hasta llegar con Alfredo Harp, el gran amigo de AMLO y con quien incluso inauguró su estadio de béisbol, que si nos da tiempo lo vamos a hablar, que en plena pandemia hay que comprar un estadio, es que no hay dinero para traer insumos, hay que comprar un estadio de béisbol de 500 millones de pesos. A un año y medio del inicio de la actual administración, la lista empieza a crecer, mientras una serie de funcionarios públicos que han impuesto una duda de la honestidad valiente y el combate a la corrupción han sido acusados sin investigación y sin castigo. El primer tramo de construcción del Tren Maya fue adjudicado al amigo golfista y constructor favorito de Enrique Peña Nieto, la constructora Mota Engil, quien aún no termina con la tercera etapa del tren suburbano de Guadalajara. El senador de Morena, Armando Gudiana, quien junto con el titular de la CFE fueron acusados de realizar unas compras emergentes por 260,000 toneladas de carbón a productores de Coahuila. La exdirigente de Morena, Jacob Polevsky, se le condonaron impuestos por muchísimos millones de pesos que, según ella, fueron resultado de un error de su contador. Otra acusada y sin consecuencias es la actual directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien a la vieja usanza utilizó 72 millones de pesos del erario para contratar aviadores, amigos y familiares y desvío de fondos del fideicomiso público Fondo para el Deporte de alto rendimiento por 50 millones de pesos en los primeros 6 meses. Y Ana Gabriela Guevara, excelente deportista, ¿ha hecho algo? Nada. Pero en vía de mientras, amigos, paisanos, lo que sea, 72 millones de pesos no aparecen. El exdelegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, estableció una red de empresas farmacéuticas contratista de la administración de AMLO para ganar la mega licitación de medicinas. La presión social obligó a que dejara el cargo, es decir, fue el magnánimo y renunció al cargo, mas nunca dejó el negocio y su participación en proveer medicamentos. La empresa Biopapel, de la cual es propietario Mario Rincón, compadre de AMLO, fue detectado con la prensa maligna como beneficiario para vender papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Pero eso no es la mafia del poder, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Dicen que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y todos estos datos tan exactos, tan precisos, nombres y apellidos. Aquí no está que no es que haya alguien en la mafia del poder. Diga el señor presidente, ¿quién es la mafia del poder? Punto. Que había, claro que había. Que sigue habiendo, claro que sí. Pero ¿dónde está la honestidad valiente? ¿Dónde está fuera la corrupción? Es que ya di instrucciones para que se investigue al hijo de Manuel Bartlett. ¿Y el tráfico de influencia, señor presidente? ¿Dónde queda? ¿Eso no se llama corrupción? Al parecer, para él no. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Villalobos, fue señalada de comprar a sobreprecio costales de semilla de maíz a la empresa Semilleros Mexicanos Unidos para el Programa Nacional de Fertilizantes. Esto debido a que los adquirió a 1,250 pesos cada uno, cuando cuestan 500. No hay licitaciones, amigos y amigas, es adjudicación directa. Es mi cuate, es mi compadre, es mi amigo. Sin licitación, adjudicaciones directas. Los compra una empresa a 500 pesos, se los vende al gobierno en 1,250. Pero eso, al parecer, para el señor presidente, eso no es corrupción.
No se puede omitir que este gobierno también se ha caracterizado por el amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo y conflicto de intereses. Empezando por Manuel Bartlett y sus retoños, que son proveedores del gobierno federal. La Secretaría de la Función Pública, que tiene a su hermano como su superdelegado en Guerrero, y a su esposo, John Ackerman, en la televisión oficial. No, eso no es nepotismo, ¿eh? Como lo dijo el señor presidente, yo no quiero que sepan, yo quiero que sean honestos. ¿Estos son honestos, señor presidente? Que a la titular de la Secretaría de la Función Pública, que su hermano sea el superdelegado en Guerrero y su esposo sea el director de la televisión oficial, ¿eso no es corrupción y nepotismo, señor presidente? La Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde, su hermana es alta funcionaria en seguridad pública. Su madre es consejera de Morena. Su padre, abogado de los sindicatos que medran con el gobierno y las empresas. Esteban Moctezuma, expresidente de la Fundación Azteca, hoy le da importantes contratos a su expatrón, Ricardo Salinas Pliego. A todo ello, habría que sumar las decisiones que han puesto en jaque la economía nacional para favorecer a grupos cercanos a la Cuarta T, como lo fue la cancelación de la ANAIM, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de Dos Bocas, o el avión presidencial que ha costado más tenerlo parado de lo que podrían sacar. Así de impunes y con jugosos contratos se encuentran los políticos camaleónicos posicionados en la Cuarta T. Entonces, una pregunta: ¿hubo cambio? ¿O la transformación es un lindo sueño adecuadamente comunicado por un cristiano conservador que no le ve la realidad, pero bien convence de la suya? Nombres y apellidos. El hermano, el esposo, la madre, el compadre, ahí están en el hueso. Como decían los viejos, ¿no? Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Lo hemos dicho hasta el hastío. ¿Cuántas veces ha trabajado el señor presidente López Obrador que no fuera como jefe de gobierno y ahora como presidente de la República? Nunca. Él decía, no, pues yo vivo por la ayuda de mis amigos. Ahora, ¿por qué no dice en qué trabajan sus hijos? Porque uno de sus hijos vive en Houston. Tratamos de averiguar cuánto cuesta un parto en Houston. Cuesta $5,000. Algo así como 110, 115,000 pesitos. ¿Por qué no lo llevó al Sinavi? No. ¿En qué trabaja su hijo? ¿Cómo le hace para mantenerse el ritmo de vida y mantenerse viviendo en Houston, Texas? La mafia de poder sigue. El nepotismo sigue. La corrupción sigue. Aunque nos traten de tapar la vista diciendo que en esta Cuarta T no hay corrupción. Increíble, pero cierto. El día de hoy, temas difíciles, temas en donde nos molesta que nos pretendan engañar. Nos molesta en que nos traten de distraer de la verdad que estamos teniendo. Nos molesta el que nos digan, ya para el 1 de junio se abre, quién sabe. Van a haber 2 millones de empleados en 9 meses. Falso de toda falsedad. Los 100,000 millones de pesos que mandan nuestros migrantes por romperse media madre en Estados Unidos, los vamos a distribuir aquí en las familias más pobres. Señor presidente, no engañe usted así al pueblo. Eso es una falsa. No se engaña así al pueblo. Quiere ser diferente, hable con verdades.
Porque lo único que no hemos tenido en verdades son a nuestros expresidentes. Siempre falseando, siempre mintiendo. El dinero que nos envían nuestros migrantes es para las familias de nuestros migrantes. Que un porcentaje se quede por las comisiones y por el tipo de cambio es muy diferente. Y que se quede en dólares porque se paga en pesos. Hay que hablar con verdades. Voy a repartir esos 100,000 millones de pesos con las familias más pobres. No es cierto. Así de fácil. Pero tiene la gran ventaja el señor presidente López Obrador de manejarlo para que se lo crean. ¿De qué forma dijo que iban a crecer 2 millones de empleos? No lo sé. Pero que nos demos un poquito de realidad. Hablamos con el pueblo, con la gente común y corriente, y están que dicen, no doy crédito. Ya no puedo aguantar más. Ya perdí mi trabajo, ya perdí mi negocito, ya estoy en la última. No puedo más. Y muchas veces le creen. Tan le creen que después de haber bajado 12 puntos ya recuperó 8. Tiene un poder de convencimiento el señor presidente López Obrador impresionante. Así de fácil. ¿Qué poder de convencimiento tiene? De ahí a que el 80, me estoy viendo benévolo, el 80% de lo que dice el señor presidente es falso. Vamos a crear empleo, no. Van a quebrar más de 300 o 400,000 empresas, micros, pequeñas y medianas. Los grandes no les afecta. El pueblo. Ya vemos tienditas, la refaccionaria, comenzamos a ver trabajos que por lo poco habitual, o porque no vamos a ciertas partes, no nos damos cuenta de que existen, de que se vive de ello. Los payasitos en las fiestas infantiles, los mariachis en eventos sociales. Hoy se cerraron en el mercado de Jamaica todos los puestos de flores. Y esa gente que dice, bueno, pues aunque sea que vengan a comprar un ramito de flores para la mamá, y vamos a hacer una inversión, ¿no? Pues ya estamos es el domingo, el Día de las Madres. Pues vamos a comprar para vender esas flores. Se acabaron. Cerrado el mercado de Jamaica. Y esos hombres y mujeres que expusieron sus ahorritos, metieron unos centavos para ganar unos pesos, en el buen español ya se chingaron. Son productos perecederos. ¿Cuánto tiempo les va a durar esas plantas, esas flores? ¿3, 4, 5, 6, 7 días? ¿Una semana? Ya se le echaron a perder. Que no nos mientan, amigos, amigas. No hay que dejarnos convencer tan fácil. Vamos a ponerles nombres y apellidos a las cosas. Aquí ya no me da tiempo de continuar con ese comentario de Rubén Cortés en Canela Fina, donde dice, gobierno de plaza pública. Una manera de gobernar con improvisaciones tan temerarias que pareciera no pensar que habrá un mañana, que habrá una historia en que pueda ser juzgado. Que no se nos declare como Mesías, que no nos diga que traigamos un santito en la bolsa y un trébol de 4 hojas porque eso nos va a curar el coronavirus. Otra falsedad, mentira tras mentira, hipocresía tras hipocresía. Dense abrazos, no pasa nada. 4 días después, sana distancia. Ya lo quité, por desgracia. Donde dicen, hay fraternidad en las casas, están felices de la vida, no hay violencia intrafamiliar. De 50, 60 y 70 casos por día, que tenía conocimiento.
el 911, a 155 por hora. 3,000 y algo por día. Mentiras tras mentiras. ¿Cómo se le puede creer a esta cuarta transformación si el único que habla nos habla con mentiras? Y que nos diga el subsecretario de Salud Pública Federal, el doctor López-Gatell, nos diga, donen sangre. Perdón. No importa el coronavirus, no importa el COVID-19, donen sangre. No tenemos desabasto, ¿eh? Pero tenemos el 70% menos de sangre. Nos hablan con falsedades, con mentiras, con hipocresías. No hay que pedir a nuestros gobernantes, no hay que pedirles. Ellos nos vinieron a pedir nuestro voto. Nosotros tenemos que exigir que hagan su trabajo. No que nos distraigan con unas cosas. Ahora, la distracción. Antes, cuando le favorecían, benditas redes sociales. Hoy sacan la mañanera donde contesta Twitter México, en donde ellos ellos no cobran. Dicen, me lo envían, pero me lo envían en inglés. Yo no sé hablar inglés. Pero eso no es ningún pecado, yo tampoco sé. Pero si me estoy enviando un correo a Twitter México y Twitter México me lo contesta en inglés, pues muy sencillo. Le pregunto a uno de mis asesores, o yo, como Julio Gisbert, a un amigo que habla inglés, oye, tradúcemela, ¿no? Me quiero imaginar que en Palacio Nacional no hay nadie que hable inglés, ¿eh? O no sabrán que hay una cosa que se llama traductor. En las computadoras está, en los teléfonos inteligentes está, lo traduce de inmediato. Es que me lo mandan en inglés, yo no sé hablar inglés. Perdón, señor presidente. Ya se lo tradujeron y sigue aferrado con que hay bots, y me van a disculpar, no sé qué es eso, pero después lo estuvieron explicando, en donde la mafia, los conservadores, los neoliberales se están haciendo publicidad. No, señor presidente. El que se hace publicidad a diario y a costa del erario público es usted. Punto. En vía de mientras, 4 horas diarias en la mañanera y en la nocturna. Si aparte de eso decimos que esos bonos de 25,000 pesos iban firmados por usted cuando la ley se lo prohíbe. El artículo 134 constitucional se lo prohíbe. Pero no hay nadie en Palacio Nacional, no hay nadie en ninguna Secretaría de Estado, y me extraña, de la doctora en Derecho, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que no diga, señor presidente, esto viola la Constitución, viola lo que usted juró el 1 de diciembre del 2018, respetar y hacer respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay que violarla. Pues usted lo juró, señor presidente. No da crédito, no sé, yo creo que todavía no le cae el 20 al señor presidente de que ya es el presidente, no es el candidato López Obrador, es el señor presidente. Siga firmando. Yo les envío con nombre y firma 25,000 pesos para que los hagan efectivo, obviamente en Banco Azteca. No, señor presidente, no malinforme. Usted no le está dando nada. Nada. Punto. Eso es dinero del pueblo. Y mientras sigamos con este tipo de política tan barata, tan populistoide, vamos a estar como el cangrejo. Para atrás, para atrás, para atrás. Y cuando digan, finales de año, esperemos en Dios que no, que tengamos en menos el 7.2%, esto es culpa de los pinches neoliberales, ¿no? ¿Qué le tiene que echar la culpa a todos? Menos aceptar una culpa a él.
¿Ya qué nos queda? Por votación, aunque él en su momento haya mandado al demonio a las instituciones lo pusieron ahí porque tuvo la mayoría de los votos. Y los mexicanos tenemos que decir, pues es el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Punto. Amigos y amigas, llegamos al final de la hora del búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora donde se habla y se habla con verdades. Les agradecemos infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos estas 2 horas. Son las 6 de la tarde en punto. Mil gracias. Los invitamos a que continúen con la mejor programación musical de toda la radio. En inglés y en español. Bueno, escúchenos, por favor. No tienen nada que hacer. Conéctense. www.gbradio.com.mx y escuchen la mejor música, al igual que en Radio Tepoztlán. Mañana son programas grabados, un café con, no se lo pierdan si no tuvieron la oportunidad de verlo. No la imitación de José José, la voz gemela de José José. Cierren los ojos, escúchenlo cantar, y ustedes dicen, es José José. Increíble. Una igualdad de voz difícil de creer. Lo entrevistamos 2 veces, una aquí en Plaza San Miguel. ¿Va a ser el que va a estar? En Plaza San Miguel. En Plaza San Miguel hay en un café, en los coffees, ahí lo grabamos. Luego, mañana de 5 a 6 de la tarde, los invitamos a que lo vean. Y de 6 a 7, nuestro nuevo programa de diversidad con la doctora Silvia Arari. También va a ser un programa ya grabado. No, ahorita guárdense, no salgan de casa, dicen no nos exponemos. La doctora vive en Polanco, venirse hasta acá significa un traslado, al igual que a sus invitados. Hoy vamos a estar poniendo programas anteriores por mientras no se levante esta situación de la pandemia de COVID-19. Mil gracias. El viernes, recuerden, de 9 a 11, los horóscopos con Lu. Y si me lo permiten, de 4 a 6, la hora del búho. Su servidor y amigo, el señor Gisbert el Búho, les agradece infinitamente y les desea que pasen una muy feliz tarde. Buenas tardes.